Buenos días, iglesia, te damos la bienvenida otro día más. Vamos a alabar y a exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Señor, te damos nuestra mejor alabanza, Padre. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. No creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Te alabamos, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor Jesús. Eres exaltado en este lugar, Padre. Señor, es inagotable. Piensa lo que has hecho en mí, cuán profundo tu
inmenso, Padre, nada se compara contigo. Tus obras son maravillosas, Señor. Tú tienes el poder y el control de cada situación, Señor. Vamos, alábalo. Nos sostiene, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Lo único que queremos es disfrutar tu presencia. Queremos entrar en el río que sale de tu trono, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Eres mi anhelo, mi mayor deseo. Tengo hambre de ti, tengo sed de ti, Espíritu Santo. Cuánto te amo, Espíritu. Espíritu de Dios, renuévame, renuévame, ven y sopla una vez más, te entregamos nuestro ser, trae avivamiento, trae avivamiento, el contarnos a
Hay un clamor por aguas de vida, aguas de vida, mi interior. Hay un clamor por aguas. Pídele sus aguas que fluyan en este lugar, Señor. Interior, hay un clamor por aguas de vida, aguas de vida en mi interior. Sopla, sopla, Espíritu de Dios. Ven y sopla una vez más. Te entregamos nuestro ser. Trae avivamiento, trae avivamiento. Y ayúdanos a orar. Tú envías bendición. Trae avivamiento, trae avivamiento. Ven y sopla una vez más. Te entregamos nuestro ser. Trae avivamiento, trae avivamiento. Ayúdanos a adorar. Tú envías bendición. Trae avivamiento, trae avivamiento. Bendecimos este lugar. Ven y lléname otra vez. Espíritu de Dios, trae tu vida a mi interior. Espíritu de Dios, renuévame, renuévame. Renuévanos con tu Espíritu Santo. Y mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Únete a este canto, únete a este canto. Dile: mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Espíritu de Dios, queremos tu vida aquí. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios,
eres el amado de las naciones, Señor. Tú eres la fuente de vida eterna. En pos de ti correremos. En pos de ti correremos, Dios. Vamos con tu adoración, cambia la atmósfera. Ay, de tu hogar, dile: Señor, tú eres el rey de mi vida. Como en el cielo, como en el cielo, si en la tierra, Dios, como en el cielo, te adoramos, como en el cielo. Vamos, cántale: como en el cielo, como en el cielo. Di conmigo: yo declaro que mis oídos oyen el sonido del cielo. Como en el cielo, mis oídos oyen lo que los ángeles te cantan, Dios. Y yo lo canto aquí en la tierra. Yo te canto a ti. Como en el cielo, como en el cielo. Si en la tierra establece tu trono, Dios. Como en el cielo.
tu reino aquí. Que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es en el cielo aquí. Que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es en el cielo aquí. Uno comienza a ver las cosas que no son como deberían de ser, pero en el Espíritu el cielo ya ha dicho que está consumado ya. Si en tu realidad es diferente a lo que Dios ha dicho, recuerda, el kairos de Dios se va a cumplir, el tiempo perfecto del Señor, y el cielo se cumple, el cielo desciende en mi vida, el reino de Dios desciende. Yo me someto al Rey de Reyes, yo rindo mi voluntad a mi Dios, yo rindo mi voluntad, Señor, lo que quieras hablar. Nosotros atendemos a ti, Señor, nos volvemos a ti con todo nuestro corazón. Lo que demandas de nosotros lo queremos hacer. Y clámale, 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 clámale que venga tu reino, que venga tu reino, clámale, clámale, clámale que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra. Nos rendimos a ti, Señor. Sopla, Espíritu de Dios, Shambara Y tuyo es el reino
poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Espíritu de Dios. Es el reino, Espíritu de tuyo Dios. el Aleluya. poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Espíritu de Dios. Es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Espíritu de Dios. Espíritu de Levante sus manos y adórele. Adórele al Señor porque es el Espíritu Santo el que trae vida a todo lo que está muerto en nuestra vida. El Espíritu de Dios es el que trae vida a nuestra vida. Shamba recandoloro barabarabasa. Se oye en el cielo y se habla en la tierra. Se oye en el cielo y se habla en la tierra. Ezequiel oyó la voz del cielo y lo hizo en la tierra. Vai maleri contalara baba baba sandalara basa. Espíritu de Dios fluye en este lugar. Shambaracandoloro barabarabarabasa. La vida de Dios, la vida de Dios. Samba recondoloro basa. Se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder Fluye, Espíritu y de con Dios. vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sopla,
Avívanos. Aviva nuestras vidas, Señor. Espíritu de Dios. Trae tu aliento. Trae el aliento. Shamba, reca, sondo, loro, barabas. El ruach de Dios. La vida de Dios sobre nosotros. Imbo, reca, doloro, bababa, sandalara, basada. Espíritu de Dios fluye en este lugar. Haz lo que tengas que hacer. La vida de Dios en vez de ley. Los diseños del cielo se establecen aquí. Lo que Dios dijo en los cielos se establece en la tierra. Lo que Dios habló en los cielos se hace en la tierra. Hurra, balabara, barabara, basá. Aleluya. Hurra, balabara, barabara, barabara, basá. Sí, Señor. Tu obra de vida en nuestras vidas, Señor. Señor, te adoramos en este día. Señor, te exaltamos esta mañana. Te damos gracias, Dios mío, por tu presencia en este lugar. Te pido dos cosas, oh Jehová. Levanta tu propio nombre en este lugar. Levanta a tu Hijo Jesucristo. Ministra la presencia de tu Santo Espíritu, para que la vida de Dios fluya, Señor, resucitando todo lo que se tiene que levantar en el nombre de Jesús. Señor, te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria, Señor. Respalda tu palabra, respalda, Señor mi Dios, tu voluntad, Señor, en este lugar. Te damos gracias, Señor, por el soplo de tu presencia. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Dele un aplauso al Señor. Dele gracias a Dios por su presencia en este lugar. Le adoramos, le exaltamos, le glorificamos y le damos gracias. Gracias esta mañana. Bendito sea Dios. Y
tenemos un buen grupo de personas aquí en la transmisión, ¿verdad?, del servicio dominical. Les bendecimos. Gracias, muchachos. Dios les bendiga. Reciban un saludo a todas las personas que nos están mirando a través de las redes sociales. Les saludamos. Soy la pastora Karime Villazón. Les saludo, Iglesia Cristo Rey de Gloria, en Chihuahua, México. Dios les bendiga. Gracias por su preferencia. Gracias porque siempre nos siguen a través de las redes sociales. Y el Señor nos ha permitido estar transmitiendo hasta este día. Reciba un abrazo bien fuerte en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, pues vamos a la palabra en este día. Todavía el Señor acá en Chihuahua nos tiene transmitiendo, ¿verdad? Todavía no tenemos servicios presenciales, pero tenemos un buen grupo de amados que están aquí, ¿verdad?, en la transmisión, ¿verdad? Y damos gracias porque la iglesia, cuando menos en Cristo Rey de Gloria, está desesperada, ¿verdad?, por tener servicios. Claro que sí, tener servicios y estar juntos, como habla el Salmo 133. Cuán bello, qué delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque dice que ahí envía bendición y vida eterna, ahí donde está la reunión de los santos, ¿verdad que sí? Y bueno, vamos a la palabra, ¿verdad? El Señor nos está retando en este tiempo, el Señor nos está empujando. Quiero decirle, amados, el Señor nos está desafiando y el desafío es bastante alto, porque Dios nos está llevando a que nosotros estemos en un nivel más alto espiritualmente hablando. Nos está diciendo: yo necesito que ustedes avancen en la dimensión espiritual. Así que yo le puse a lo que vamos a compartir hoy: oyendo en el cielo y hablando en la tierra. Dios nos está desafiando a que nosotros seamos verdaderos instrumentos de Dios, que seamos portadores del aliento de vida. La vida cristiana es una vida que tiene que ser lleno del Espíritu de Dios. Y en este tiempo, mis amados, sobre todo con todo lo que hemos vivido, el Señor desea que nosotros, como hijos de Dios, como ministros, porque somos sacerdotes, ministros, instrumentos para ministrar a otros, seamos portadores de una gloria mayor, de una gloria que verdaderamente llene las vidas. Así que el desafío es tremendo, tremendo. En el libro de Ezequiel, ya hemos hablado muchísimo del libro de Ezequiel, pero el libro de Ezequiel tiene particularmente 3 capítulos que resaltan o que sobresalen. Y muchas veces hemos hablado de esos capítulos. El capítulo 1 de Ezequiel habla del fuego. El capítulo 37 de Ezequiel, que es el valle de los huesos secos, habla del aliento. Y el capítulo 47, donde las aguas salen del templo, habla del agua. Fuego, aliento y agua, 3 cosas tan importantes para nuestra vida. Pero hoy en particular no podemos tratar los tres capítulos, pero me voy a centrar en el capítulo 37, que es ahora sí que un pasaje que hemos leído muchas veces, que es el valle de los huesos secos, en donde el Señor nos habla de lo que es el aliento de vida. Qué reto tenemos, amados, qué reto tenemos, queridos, queridas, como hijos de Dios, de que nosotros seamos instrumentos verdaderamente de vida, soplando como lo hizo a sí mismo, ¿verdad? Ezequiel oyó en el cielo, pero lo hizo en la tierra. Ezequiel oyó en el cielo, o sea, el oído puesto en el cielo, pero la boca en la tierra. Así de sencillo, ¿verdad? Y para esto nos está retando el Señor, y ahorita mismo les voy a comentar. Nos está retando y nos está desafiando y nos está presionando a llevar una vida cristiana más alta, porque de lo contrario no vamos, número 1, ni a escuchar lo que se oye en el cielo, ni tampoco vamos a hablar en la tierra, ¿verdad?, lo que tenemos que hablar. Y para esto Dios está procesándonos. Los procesos son para que nosotros seamos verdaderos instrumentos de Dios y que podamos hacer esto, ¿verdad? Oír en el cielo y hablar en la tierra, para que se produzca lo que Él desea hacer. Así que en el capítulo 37 de Ezequiel,
en ese capítulo exactamente del Valle de los Huesos Secos, vamos a darle un giro en donde en otro tiempo hemos comentado ese pasaje tan fructífero, tan precioso como es el Valle de los Huesos Secos. Y bueno, en este pasaje Dios viene a avivar a su pueblo, viene a avivar un pueblo que estaba muerto y disperso. Por eso fue escrito el capítulo 37 de Ezequiel. Viene a traerle vida a un pueblo que había sido dispersado y que estaba además muerto, ¿verdad? Y que quería, además de todo eso, unirlo como una sola unidad, ¿verdad? Y ya se había convertido ese pueblo en un valle de huesos secos. Estaban verdaderamente muertos, secos, y había necesidad de ser vivificados y unidos juntamente. Miren, amados, estamos viviendo 5 meses de la contingencia. Hay pueblo de Dios que está en sus casas como el valle de los huesos secos. Hay pueblo de Dios que está en sus casas en una condición como el valle de los huesos secos. Están secos en gran manera y hay necesidad de ser vivificados y unidos y levantados juntamente para que vuelvan al ejército de Dios y se levanten en el nombre del Señor. Hay personas que vivieron verdaderas batallas espirituales de enfermedad, de tristeza, de desolación, de incertidumbre. Han vivido lo que es la situación económica y todo lo que el daño colateral que implica lo que es la pandemia. Amados, vamos a regresar y vamos a regresar entendiendo que nosotros debiéramos y debemos actuar como es un Ezequiel, un profeta que oye en el cielo y habla en la tierra, un profeta que tiene su oreja en el cielo y sabe lo que Dios está hablando. Pero ¿qué está haciendo Ezequiel? Es un canal de vida, del aliento de Dios. Pero para esto, amados, se necesita entrega. Se necesita consagración. Y óigame bien, que el Señor me abra el oído, porque yo no puedo hablar si no oigo la voz de Dios. Y tampoco voy a hablar lo que tengo que hablar si no voy a querer hablar lo que yo quiero. Por eso necesitamos ser verdaderamente impartidos de la vida de Dios. De lo contrario, nos encontraremos hablando lo que yo quiero, lo que mi carne quiere, o para salir al paso nada más informar. No. Este es un reto. La gente tiene necesidad del soplo, del aliento de Dios, de la vida de Dios, y se requiere precio. Ayuno, oración, entrega y cruz. Verdadera cruz de entrega delante de Dios. De lo contrario, no puedo oír la voz de Dios y menos puedo soplar el aliento sobre la gente que está muerta, seca, que está con necesidad de ser vivificada. Entonces nos está retando a quienes, a todos, los que cantan, los que ministran, los que adoran, los que hablan, los que imponen manos, los que interceden. Intercedamos espiritualmente hablando como se debe de hacer, y se tiene que pagar un precio. De lo contrario está saliendo mi carne, nada más hago, pero no es la vida de Dios fluyendo en mí. Amén. ¡Qué reto! ¡Qué reto! Cuando yo estaba estudiando esto dije, Padre, qué reto. Y me decía el Señor, 5 meses de contingencia, la gente está seca como el valle de los huesos secos, y para poder levantarlos se necesita soplar vida. ¿Verdad que el reto está fuerte? La necesidad es fuerte. Las necesidades que vemos, amados, son tremendas y requieren un pueblo esforzado y valiente. Un pueblo que pague precio, un pueblo que se meta a llorarle a Dios y le diga, Señor, solo tú puedes darle vida a las personas necesitadas. Solo tú puedes traer la respuesta que se necesita en este momento tan fuerte, ¿verdad que sí? Y para eso, mis amados, en el capítulo 37 de Ezequiel nos muestra cómo el Espíritu de Dios entra para hacer de nosotros una iglesia y un pueblo que entra a la batalla. Así que el Espíritu de Dios llega, ¿verdad? Para hacer, número 1, los del Valle de los Huesos Secos se hicieron 2 cosas. Un ejército que pelea la batalla, ¿verdad? Pero también, fíjese bien, un ejército como iglesia o pueblo que pelea la batalla. Y otra cosa, de ese Valle de los Huesos Secos Dios está buscando hacer de esa gente. Porque Dios busca 2 cosas, que yo le decía, Señor, ¿qué buscas? Cuando tú ves una persona que está muerta, que está seca, más seca que los huesos secos, ¿qué buscas? 2 cosas.
Una, levantar a ese varón y a esa mujer, hacerlo pueblo de Dios para que sea instrumento de Dios en una batalla. Y número dos, la otra cosa es levantar a ese hombre y esa mujer y darle vida para que sea morada de Dios, del Espíritu. Todo este tiempo Dios nos ha procesado para habitarnos y que el Espíritu de Dios more en nosotros. Y para eso, mis amados, el Señor salva a una persona, porque todo este tiempo, si usted me dice, ¿para qué me salvó y me rescató Dios? Para hacerte morada de Él, de entradita, para habitarte. Qué lindo, ¿verdad? Todo este tiempo nos agarró el Señor para hacer de nosotros su morada, para habitar y llenarnos de su presencia y enseguida ser instrumentos del Dios vivo, para soplar vida sobre todos los que están muertos, sobre todos los que están secos, sobre todos los que vienen desesperados. Mire lo que dice Ezequiel 37:28. Vamos poniendo algunos versículos porque le damos un giro al al capítulo 37. Dice: y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Dios nos está buscando y nos ha buscado simple y sencillamente para hacer su morada, para habitar dentro de nosotros. Qué precioso, mi Señor, ¿verdad? El otro día que mi esposo daba un tema lindísimo, decía que los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios, pero Él decidió habitar dentro de nosotros. Si los cielos de los cielos no pueden contenerlo, pero nos escogió entrar dentro de nosotros y trabajar de dentro de nosotros y ministrar a las necesidades que hay. Las necesidades que hay son tan tremendas. Usted lo sabe, ¿qué le voy a contar? Ahora más, y el desafío es fuerte, amados. El desafío es fuerte y tenemos que pagar un precio más alto. Pero ¿sabe qué? Vale la pena. Creo que algo que nos dejó este COVID es la necesidad apremiante de tener un Dios vivo. Es la necesidad de conocer a Dios y amarle con todo el corazón. ¿Está de acuerdo? Si nos enclaustró el Señor dijo: te encierras conmigo y te quito todo, pero de que te encierras y hablo contigo, hablo contigo. Era el anhelo de Dios de hablar con los seres humanos para tener comunión con Él. Dios nos ama con un amor profundo. Así que la visión de los huesos secos nos está mostrando, mis amados, que antes de que Dios viniera, porque también el valle de los huesos secos representa a la gente que en otro tiempo fuimos nosotros, que teníamos necesidad de ser salvados y de ser regenerados cuando nosotros éramos pecadores y tenemos una vida de inmundicia. También representa cuando nosotros estamos verdaderamente muertos y sepultados en los sepulcros, amados, porque nuestra vida sin Cristo, eso era. Muertos, más secos, más secos que nada. Vivíamos en sepulcros, no teníamos ningún propósito, vivíamos en una vana manera de vivir. No teníamos sino solamente prácticas pecaminosas, vida sin una meta, en una cultura, en un pensamiento de ahí se va. Vivimos, es mi vida como yo quiero, no íbamos a ningún lado. Pero Dios, amados, en su misericordia nos salvó por su gracia el día que el Señor nos salió al encuentro con bendiciones de bien. Amados, porque dice la Biblia: tú no elegiste a Dios, Él te eligió a ti. Sí sabía, amados, Él te amó primero, ¿verdad? Él nos eligió, Él nos amó, Él fue en busca, dice, Él vino a buscar lo que se había perdido. De tal manera amó Jehová al mundo, el Padre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo podemos hablar de ese amor que el Señor nos salvó, nos rescató, nos dio vida cuando estábamos muertos en sepulcros? Estábamos en una condición terrible, sin Dios, en una condenación eterna, pero Dios en su gracia nos amó, ¿verdad que sí? ¿Cómo no agradecer ese amor tan grande que Él tuvo sobre nosotros? Y mire lo que dice Ezequiel 36:25, hablando de esa obra que Él hizo en nosotros de salvación, porque eso hizo el Señor. Es Ezequiel 36:25, quiero que me lo ponga. Mira, dice: y esparciré sobre ustedes agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hablando de todo aquello, amados, que ocupa nuestro corazón. Todo lo que es ídolo es todo aquel que ocupa el lugar de Dios.
puede ser personas, hobbies, actividades, yo misma, ¿verdad? Dios nos limpió de nuestras inmundicias por su gracia. Él nos tomó y Él nos apartó para Él. Así que nosotros también estábamos bien muertos como los huesos secos y bien sepultados. Vivíamos en sepulcros, vivíamos en pecados, tal vez en una cultura religiosa que no nos llevaba a nada, que solamente eran rituales, pero no entendíamos nada, en una obstinación, en un velo en nuestra mente sin conocer a Dios. Oíamos hablar algo de Dios, algo por ahí, pero no le conocíamos. Y Dios en su misericordia, mis amados, el Señor tuvo compasión de nosotros y nos salvó. Y comenzó la obra. Una obra de sacarnos de las tinieblas para comenzar a ser morada de Él, ¿verdad? Para que nos habite en todo nuestro ser. Y de ahí, amados, hacer de nosotros un sacerdocio, un ministro que pueda dar vida a otros que se encuentran en una misma condición de muerte y de necesidad. Ese es el punto, llevarnos al salto, ¿verdad? Al salto de ser usados. ¿Qué tanto es el proceso de que nosotros podamos ser instrumentos de Dios? Ese es el reto. En esta contingencia, la gente que viene con extrema necesidad aún más. Si antes la había, aún más. Y necesitamos estar a esa dimensión y a ese nivel, porque Dios quiere hacer cosas grandes. Mire lo que dice Ezequiel 37, versículo 12 y 13. Mire lo que dice la palabra, hablando de cuando el Señor saca de los sepulcros a toda persona que está muerta. Mire lo que dice aquí. Aquí dice: por tanto, le dijo a Ezequiel, mire, amados, es a lo que voy. Se oye en el cielo, la oreja en el cielo, pero se habla en la tierra. Pero para esto, amados, ¿cómo oír la voz de Dios? ¿Cómo oír lo que Dios me está indicando? Imagínese usted, amados, que usted viera a una persona que está sentada ahí y que oyeras la voz de Dios y te diga: ve y dile a esa persona que digo yo que se levante y que estuviera postrado, y que oyeras tú la voz de Dios directamente. Sabes que si el Señor te lo dice, lo va a hacer Dios, porque si Él lo habló desde los cielos, lo hace en la tierra. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasaría que el Señor te ordenara algo, pero para esto se necesita la oreja bien pegada en el cielo y la boca de nosotros bien pegada en la tierra, y una coordinación con nuestro Dios? Y para eso, amados, se requiere una entrega de nosotros para ser eficaces en este tiempo. Aquí que Ezequiel dice: por tanto, dice, profetiza, le dice a Ezequiel, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Dice: y yo haré subir de vuestras sepulturas, y yo los traeré a la tierra de Israel. Versículo 13: y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y te saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. El pueblo de Israel venía a ser traído estaba disperso y estaba en una condición verdaderamente de aridez. Y Dios habla de sacarlos del sepulcro. Amados, hay gente no creyente metidos en sepulcros, pero hay creyentes metidos en sepulcros. Gente que no ha vivido la libertad, y que nosotros como ministros necesitamos ser instrumentos de libertad. Y para eso, amados, ¿cómo? El soplo de la palabra. Si pudiéramos comprender el poder que tiene un hijo de Dios cuando verdaderamente oye la voz de Dios y se deja usar, el aliento que sale por la boca y puede producir vida. Miren, amados, le voy a contar un testimonio. Hace años, aquí está mi esposo sentado, estábamos en la casa y me dice mi esposo: oye, fíjate que fui al hospital ISSSTE, es un hospital aquí en Chihuahua, y me dice: fíjate que pasé por terapia y está un amigo mío desde niño, y fíjate que está bien malo, está bien malo de páncreas, se va a morir, me dijo mi esposo. Y le dije: qué tremendo. Me dice: sí, me dijo, es de mi edad, está joven, en aquel tiempo estamos hablando como unos 20 años, ¿verdad? Está joven, y fíjate que tiene 4 niños, pero está bien malo, dijo, bien malo de páncreas, bien malo. Y dije: qué caray, bueno, así queda. Sino que en eso me dice otra persona: oye, mi mamá está muy mal en el ISSSTE, ¿cuándo vas? Y dije: caray, qué raro, me acaban de decir del amigo de mi esposo que está en el ISSSTE. Y en eso me dicen de una tercera persona que también estaba en el ISSSTE. Le dije: ok, señor, ahí voy al ISSSTE.
Digo, 3 personas en 2 días vamos al ISSSTE. Me fui hablando a los 3 lugares y por último llegué a terapia donde estaba el amigo de mi esposo. Estando el amigo de mi esposo, por supuesto, bien enfermo, no tenía páncreas, muy ya desahuciado. Y bueno, pues estuvimos hablando con él y le predicamos la palabra del Señor. Pero un enfermero, estábamos afuera, le dice al Señor, le vienen a visitar unas profetas del Señor. Ni siquiera sabía ni quiénes éramos, pero el enfermero tenía un poco de conocimiento de Dios. Dijo, vienen unas profetas del Señor y es bueno que le hablen. Y yo dije, caray, ¿él por qué dijo así? Bueno, entramos 2 amadas y yo pues más pequeña, siguiendo a mi líder, que era una mujer de más experiencia, yo más chiquita, y la acompañé. Y yo pues solamente la escuchaba y le predicamos la palabra del Señor, que se entregara, que Dios podía hacer un milagro. Y recuerdo, amados, que cuando estábamos ahí, la mujer que iba conmigo, una mujer que aunque no tenía una gran cultura secularmente hablando, no fue a la escuela, pero era una mujer poderosa en el espíritu, con un conocimiento real de Dios, con una comunión real con Dios, y me dijo, Karime, el Señor lo va a sanar. Y le dije, ¿qué? Y le dije, dice mi esposo que se va a morir. Mi esposo es doctor, fíjate. Y ahí está también el doctor médico internista, que ya se está riendo de mí, porque un amigo de mi esposo volteó y me vio y me dijo, me hacía así, el médico internista, que me decía, no le hagas la lucha, se va a morir. Un amigo de nosotros, y me decía, qué bárbara, Cari. Me dijo, ese hombre se va a morir, y tú orando por él. Le dije, tú déjame, le dije a ese amigo. Pues resulta, mis amados, que cuando estamos ahí, mi amiga dice, oí la voz de Dios y dice que lo va a sanar. Y dije, volteé y la vi, yo dije, ¿estás segura? Dios me lo está diciendo. Y dije, esta mujer tiene la oreja en el cielo. Ok, ahora lo vamos a hacer en la tierra. Y me dijo, ven, Karime, en el nombre de Jesús vas a soplar 3 veces sobre él. Y yo oí y atendí la dirección de mi líder, obedeciendo su madurez y honrándola. Le dije, así lo hago pues, y dile que reciba el Espíritu en el nombre de Jesús. Así lo hice, amados, en el nombre de Jesús. Después de que recibió al Señor, se arrepintió de sus pecados. Le dije, recibe el Espíritu de Dios. 3 veces. 3 veces, amados. Lo más increíble, lo más tremendo, amados, que empezó cuando estábamos orando. Ella dice, estoy mirando una orilla de páncreas, Dios está creando páncreas. Y yo volteaba y la veía, yo decía, Dios mío, de veras, por favor, dime que sí le estás hablando, Señor. Este hombre fue dado de alta, este hombre experimentó el milagro de Dios. Y ahí yo aprendí, amados, lo que era oír la voz de Dios, hasta en un respecto de una sanidad, hasta el respecto de una palabra que Dios te guíe para darle a un cautivo, a una persona desahuciada, a una persona que no tiene esperanza, a una persona que te dice, voy a perder mi casa, ya legalmente voy a perder mi casa. Y alguien, oye, la oreja en el cielo, dice el Señor que no la pierdes y que el Señor te la regresa. La oreja en el cielo y la boca en la tierra. Y lo que dijo se efectúa. ¿Por qué? Porque oyó la voz de Dios. Esto es un reto. Pues así fue, amados. Aprendí lo que era vivir la vida del Espíritu. También aprendí que para poder ser instrumentos de Dios y poder soltar ese soplo de vida, ese aliento a las necesidades, se requiere oír bien y se requiere un desprendimiento en mi carne para poder ser instrumento de un Dios vivo. De lo contrario, me encontraré hablando palabras de mi corazón, palabras de mi propia carne, de mi propio querer, y no de Dios. Por eso es vital escuchar a Dios. En ese tiempo fue un tiempo de mucho aprendizaje para mí, en mi niñez espiritual, porque Dios puso gente poderosa en Dios, y Dios me demostró una y otra vez que no es tanto el conocimiento que puedas tener en tu cabeza, sino tu experiencia con Dios y tu entrega. Y no porque no estudies la palabra, sino que es tan importante tu derramamiento, tu quebrantamiento con Dios. Así que
este es el reto que Dios nos está llevando a que nosotros hagamos esto. Aquí dice: y sabrás que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y te saque de tus sepulturas, pueblo mío. Literalmente ese hombre salió de la sepultura, salió de la tumba, del lugar de los muertos. Estaba desahuciado, estaba perdido, estaba sin ninguna esperanza. Y así se encuentra la gente. Hay gente que está en este momento grave en los hospitales, que están desahuciados literalmente, y hay necesidad de que venga una boca y le diga: sal de la sepultura, levántate en el nombre de Jesús, porque tenemos un Dios vivo que sana, que restaura, porque Cristo sana, amados. Cristo es hacedor de maravillas. Él no ha cambiado, Él es el mismo hoy y siempre. Él no se ha devaluado. Nuestro Dios sigue siendo el Todopoderoso. Y ahora, ¿quiénes somos los instrumentos de Dios? Nosotros. Si Dios quiere abrazar, ¿quién va a usar? A nosotros. Si Él quiere soplar, ¿a quién va a usar? A nosotros, como pueblo de Dios. Así que Dios está llevándonos, y como sucedió con el Valle de los Huesos Secos. Así éramos, secos y muertos. Estábamos también desmembrados y estábamos dispersos. Porque así es una vida sin Cristo, desmembrado y disperso. Es una vida que no tiene unidad. Y no solamente los pecadores, amados, como les decía, también los creyentes tienen necesidad de ser avivados y liberados de la muerte de los sepulcros. En este tiempo, platicando con muchísimos creyentes que se han quedado en su casa, se han secado en su casa, tal vez el estar tanto tiempo en el enclaustramiento, y tienen necesidad de ser avivados. Hay necesidad, amados, que nosotros busquemos tener verdaderamente reuniones poderosas en el Espíritu Santo. Porque la gente viene con una necesidad tan fuerte y apremiante. La gente que va a llegar, que viene de su casa agotada, cansada, desgastada, agobiada, seca, árida, necesita y tiene necesidad de ser avivada. Tiene necesidad de que reciban la vida de Dios. Y nosotros como ministro tenemos una presión de dar. Es como cuando usted va al médico, usted va y paga una consulta, usted está esperando que el médico le cure, usted está esperando que le dé un diagnóstico y que le dé un tratamiento. Usted está yendo porque espera algo de ese médico, ¿está de acuerdo? Pues igual, la iglesia debe ser un portador de vida. La gente que llega debe de recibir la vida, y para esto, mis amados, somos retados para llevarnos a ese nivel. Hoy en día, amados, muchos creyentes también han estado en diferentes sepulcros, en pensamientos, en dudas. Hay gente en sepulcros. A mí me decía una persona: ya hasta ni creo en Dios. ¿Pero cómo? ¿Se te secó la fe en 5 meses? Me dijo: es que en 5 meses vi muerte, vi pobreza, vi bancarrota, mi negocio se cayó. Es más, hasta mire, no me he divorciado porque está cerrado el juzgado. ¿Sí saben eso, amados? Que mucha gente no se ha podido divorciar porque están cerrados los juzgados. Pero si hubiera podido, porque estos problemas trajeron estas situaciones, problemas matrimoniales y familiares muy fuertes, violencia familiar, hubo mucha violencia, porque es parte de lo que ha dejado toda esta situación. Así que nosotros tenemos que saber que las personas, ¿verdad?, han estado en sepulcros, en dudas, en pensamientos. Yo platicaba hace poco con un pastor que tuvo COVID. No lo entubaron, pero sí estuvo con problemas respiratorios muy serios. Y me decía el pastor: mira, amada, le voy a decir, yo me dolían los huesos, me dolía la espalda, el pecho, me dolía y tenía problemas respiratorios. No me entubaron, pero ya iba para allá. Pero lo que más me atormentó era lo que sentía dentro de mí. Le dije: ¿qué sentías? Un deseo de morir, una apatía, una depresión, una desolación, una cosa que no te puedo explicar siendo yo ministro. Era algo que era verdaderamente diabólico, horrible, del infierno, que era independiente del malestar físico. Era la cosa que se siente en el pecho, que traía un vacío tan horrible. Y me dijo: y entonces entendí lo que la gente siente.
¿hasta dónde nos lleva una enfermedad esta que viene a ser algo más que solamente síntomas? Y le dije, qué tremendo, amado. Hasta le digo, yo quiero que vengas a dar testimonio de eso, porque es importante saber, la gente cayó en sepulcros. La situación que se ha vivido es verdaderamente fuerte. Dios está llevando al pueblo de Dios a un desafío, porque las luchas que hemos tenido son tremendas, tremendas, pero Dios es grande, ¿verdad que sí? Así que Cristo, el Rey de la Gloria, el que resucita muertos, aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos, aquel que nos resucitó por medio de la palabra, aquel que vino a través de esa palabra que se escucha en los cielos, porque la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Esa es la palabra de la que vive el hombre. Amados, ¿cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Es esa palabra rema, es ese manjar, es esa palabra de vida que necesito en momento determinado, que necesito en este instante en que estoy en una desesperación, ¿verdad? Necesito una palabra. La palabra profética me sostiene en tiempos de crisis. La palabra profética me levanta cuando no hay esperanza. La palabra profética que salió de la boca de Dios me dice, tú te levantas aunque todos los diagnósticos digan que no se puede. Yo dije que se puede, y si Jehová lo tronó desde los cielos, eso va a suceder. No importa lo que diga la gente. Amén, aleluya. Y estamos siendo retados a ser portavoces de esa palabra profética que sale de la boca de Dios. Pero ¿cómo sé la palabra profética que sale de la boca de Dios si no puedo entender la voz de Dios? Necesito pegar mi oreja al cielo para hablar en la tierra lo que Él está hablando. Y esto me requiere una entrega mayor, ¿verdad que sí? Me requiere un llanto más profundo. Me requiere un ensanchamiento de mi corazón para poder ser un instrumento real en las manos del Señor. Así que Cristo, el que resucita muertos por medio de la palabra, Él, amados, es el que nos hace que nosotros oigamos la palabra del cielo y se suelte en la tierra, para que un muerto se levante y sea una persona viva en el nombre de Jesús. Amados, cuando vamos y le predicamos la palabra a una persona y recibe la vida de Dios, hasta la carita le cambia, ¿no les ha visto? ¿Verdad? Hasta el color, ¿verdad? Se ponen rosaditos, se les quita el color blanquecino mortecino, ¿verdad? Que tienen color mortecino, ¿verdad? Color muerto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque falta la vida de Dios en esas personas. Mire lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5, 24. Qué preciosa palabra. La palabra tiene la capacidad de dar vida. Mire, de cierto te digo, dice la palabra, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire lo que dice enseguida el 25, de cierto te digo, que viene la hora, y ahora es, diga, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Qué poderosa palabra. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen la van a vivir. ¿A través de quién? ¿Sabes qué, amado? A través de ti, de mí. A través de ti, de mí. Lo que va a salir, amado, va a ser algo más que sonido. Ruach, Espíritu de Dios. Algo más que solo sonido. El soplo de vida. Viene un poder tan grande, amado, sobre la iglesia, que al hablar va a salir literal el aliento. Y los que oigan la voz del Hijo de Dios van a vivir en el nombre de Jesús, se van a levantar de toda depresión, de toda muerte en el nombre de Jesús. Dice, viene la hora y ahora es. Los muertos van a oír al Hijo de Dios a través de un pueblo que se definió, a través de un pueblo que entendió el proceso y le dijo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, nada más pégame bien la oreja para oírte bien, porque fíjate que de repente mi oído necesita ser circuncidado, destapado y algo que me hagan para oír tu voz, bien clarito, Señor, y para yo hablar lo que tú me has dicho que hable. Pero qué privilegio, ¿verdad que qué privilegio?
Qué privilegio el Señor tiene para con nosotros. Así que el Señor nos dice que Él va a hacer cosas grandes sobre nuestras vidas, porque Él tiene planes con nosotros. Dice la Biblia, amados, que nosotros estábamos perdidos. Qué tremendo saber que éramos literalmente como el valle de los huesos secos. Literalmente nuestra vida era completamente muerta, seca, sin sentido. Saber y entender que si el Señor no nos hubiera salido al encuentro, no sabemos dónde estaría. ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría mi vida sin un propósito? Deje usted morir sin conocer a Cristo y ser condenada eternamente, porque hay una eternidad sin Dios, y esa eternidad sin Dios existe, amado. Yo le quiero decir, usted que está mirando la transmisión, usted sabe que mi esposo es médico, pero mire, ¿qué cree que usted? Hace más de 32 años yo fui enfermera. Fui enfermera, pero mi esposo me jubiló, ¿verdad? Y quiero decirle, sí, amados, ya el doctor Villazón dijo, no, dedícate nomás a la casa. Bueno, pues le voy a contar, yo le voy a decir el tiempo que yo estuve como enfermera, porque la enfermera tiene algo que el médico va y pasa visita y se va, pero la enfermera trabaja mucho con el paciente y platica mucho con el paciente. Así que estando yo ahí en terapia, si algo vi, mis amados, era una diferencia en la gente que moría o vivía o sobrevivía o caía en paro o que estaban tratando en terapia, una diferencia bien fuerte entre el que cree y entre el que no cree. Miren, amados, muchas veces estuve yo ahí en terapia y ahí estaba tocoquirúrgico. Ahí yo iba a toco, ¿verdad? Y me tocaba terapia o tocoquirúrgica, y ahí el doctor Villazón, que es ginecólogo, ¿verdad? Pues ahí me lo encontraba, ¿verdad? En tocoquirúrgico, ¿verdad? Y quiero comentarles, amados, cuando las personas no creían en Dios y caían en paro cardíaco y regresaban del paro cardíaco, ¿cómo regresaban? Pasábamos las enfermeras, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Por qué llora? No, pues es que salió del paro, gracias a Dios. No, me dijo, es que usted no sabe lo que vi. Y la experiencia del encuentro con la muerte era verdaderamente horrenda. Y empezaban a contar, no, es que oía una cosa horrible, oía gritos, alaridos. No, oiga, háblale a alguien que venga y le pida a Dios por mí. Hasta ellos pedían a alguien que les orara. ¿Por qué, amados? Porque el encuentro con la muerte sin tener a Cristo les había hecho ver algo de esa eternidad, de esa condenación eterna que no habían considerado hasta ese momento. Y la gente que tenía fe, que por alguna razón caía en paro y regresaba, pasaba uno y le decía, ¿cómo está, mija? ¿Cómo se siente? Y me decía, venga, oiga, vi a Jesús. Y mire que vi un jardín y vi el cielo. Uy, las experiencias eran lindas. Y luego todavía te reclamaban, ¿para qué me regresaron? Todavía te decía el paciente, ¿para qué me regresaron? Estaba tan lindo el cielo. ¿Por qué, amados? Porque sí hay una diferencia entre el que cree y el que no cree. Y cuando hay una experiencia de muerte, te encuentras que sí hay una eternidad sin Dios, y es horrorosa. Hay una condenación eterna, o llámale como quieras. Hay un lugar donde no está Dios, y donde no está Dios es horrible. Póngale el nombre que usted le quiera ya poner. Que el infierno no existe, póngale el nombre. Hay un lugar donde no está Dios, donde está vacío de Dios, y hay una desolación eterna. Así que yo le puedo decir como experiencia personal, ¿verdad? Yo lo vi y vi una diferencia entre el que cree y el que no cree. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1. Vamos a leer unos versículos de lo que Dios hizo en nuestra vida. Mire, Efesios es un libro de un vocabulario muy alto, ¿verdad? Pero mire lo que dice: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 2. Mira estos versículos: en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El diablo. Dice el espíritu que ahora opera, ¿quién? En los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales todos nosotros vivimos en un tiempo, y dice, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y pensando, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, ahí viene el pero Dios, dice, estábamos igual de perdidos que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó,
Dice versículo 5: aún nosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Dice versículo 6, dice la palabra: y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué precioso es el Señor con ese amor que Él tiene para con nosotros. Así que vamos entrando. El libro de Ezequiel nos está hablando de que profetizar es algo más que predecir. Es que a veces decimos, es que es profeta, viene a predecir, viene a sacar cosas. No, la unción profética es algo más que predecir. Y Ezequiel nos demuestra que hay algo más alto, y es la palabra proclamar. Diga, proclamación. Entonces aquí Ezequiel está resaltando que el mover que tuvo Ezequiel, es un mover de proclamar. Oigan, otra cosa que quiero decirle: Ezequiel era un sacerdote. Él estaba prohibido que él se parara en el valle de los huesos secos por ser sacerdote, pero él fue bajo la unción de profeta. Y ante eso sí fue enviado como profeta. Él se movía en dos ministerios, en dos unciones, y él fue enviado como profeta, y como profeta sí podía entrar al valle de los huesos secos, no como sacerdote, pero sí como profeta. Y Dios nos está hablando a profetizar. Dice: yo te llamé para que proclames. ¿Qué es proclamar? ¿Qué es proclamar? Ok, Señor, nos está llamando como Ezequiel para hablarle a los valles de los huesos secos, a lo que está muerto. Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Como Ezequiel, porque Ezequiel vino a manifestar algo que venía de parte de Dios. Así tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros tenemos que manifestar algo que viene de parte de Dios. ¿Cómo qué, amados? Como si vamos a adorar, vamos a proclamar, vamos a soltar la vida de Dios, para que las personas que entran a este lugar reciban la vida de Dios, la palabra que trae vida, para que el espíritu se vivifique, para que se levanten de toda esa situación que están viviendo y reciban su cuerpo vida en el nombre de Jesús. Es lo que le digo, profetizar, pero más que palabras es soplar, es el ruach, es el viento de Dios. Como si sopláramos, como si exhaláramos. Así lo dice en el nombre del Señor. Mire lo que dice Ezequiel 37, 4 y 5. Qué reto, pero Dios es grande y Dios nos va a ayudar, no nos va a dejar. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles. Miren, amados, miren ustedes el poder con que llegó Ezequiel. Él llegó a proclamar. Él le dijo, él puso la oreja en el cielo y la boca en la tierra, y le dijo: profetiza, Ezequiel, sobre esos huesos secos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y lo dice versículo 6, dice: huesos secos, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo hago entrar en vosotros espíritu y viviréis. Está hablando, le dice: recibe la vida en el nombre de Jesús. ¿Qué pasaría, amados? Que el Señor te enviara a ti a un hospital y te dicen: quiero que vayas y ministres a una persona, y tú oyes una voz de Dios desde la casa y te dice: ve, quiero que ores por este varón, tiene un diagnóstico de muerte, pero yo le voy a dar vida a través de ti. Quiero que le digas esto, esto y esto, le prediques mi palabra y actúes, amados, porque no nada más ser decirle Dios te va a levantar, es que tú seas el instrumento del viento de Dios. Ahí está el reto. Que cuando vaya a soplar el espíritu, salga por mi boca ese viento y la persona reciba la vida. No nada más es la palabra, es el viento que va a salir a través de mí. Entonces llegas y le dices a la persona: vengo ahora por usted, tengo una palabra para usted. Le predica la palabra, usted ministra y hace como Jehová le ha dicho, como el Padre le ha dicho. Hace todo lo que se tiene que hacer y sopla vida en el nombre de Jesús. Yo le aseguro que si usted oyó bien, esa persona se levanta porque la indicación fue de Dios. Así de sencillo, ¿verdad que sí?
en el nombre del Señor. Y Dios muchas veces, cuando una persona ora desde la casa, que voy a ir a la cárcel, que voy a visitar una familia, Señor, dame una palabra para esta familia, y ya desde la casa recibió una palabra para esa familia de parte de Dios, y llega usted, el Señor me dio una palabra para ustedes, siéntense, tengo algo que decirles, Dios quiere esto, esto y esto. Después de que usted le dé la palabra, usted los lleve a Cristo, ministre vida y sople la vida de Dios. Este es el reto mayor, pero Dios lo quiere hacer. Así lo hizo Ezequiel. Ezequiel no nada más echó el grito, o sea, Ezequiel no nada más dijo huesos secos y nomás oyó el grito. No, en cada palabra iba cargado del Espíritu Santo. ¿Sí me están comprendiendo? Las palabras iban cargados de su presencia. Y por eso el Señor está trabajando con nosotros de esta manera. Así que cuando Ezequiel proclamó y dijo huesos secos, ¿sabe qué hizo? Le dio espíritu al pueblo. Le dio espíritu al pueblo, y esto es el reto. Que si cantamos, mi niña, y cantan los ministros, ¡wow!, salga vida. Si cantamos cánticos espirituales, hablamos en lenguas, el propósito es profetizar, porque cuando cantamos en el Espíritu se suelta la unción profética y el soplo de Dios. No nada más, ay, qué bonito cántico en lenguas, ay, Ana Karen, te salió un cantito muy padre. No, es la vida de Dios fluyendo. Que recibamos a Dios y que esto se produzca vida en nosotros. Esto es el reto. Así que Ezequiel, cuando proclamó y le dijo huesos secos, escuchen, Él les dio el Espíritu Santo. Mire lo que dice Ezequiel 37:10. Qué tremendo profeta Ezequiel, ¿verdad? Qué precioso profeta de Dios. Ezequiel 37:10. Y profeticé y proclamé como Jehová me había mandado. Y entró el Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y fue un ejército grande en extremo. Mire usted que Dios tomó esos huesos y formó un ejército de Dios para que se levante para la batalla. ¿Sabe que Dios va a levantar un ejército en este tiempo? Hombres y mujeres que salimos de esta contingencia procesados, bien procesados, machacaditos, porque Dios ha hecho muchas cosas. Creo que no ha acabado. Creo que cada día somos más morada de Dios para ser instrumentos, pero creemos que estamos dispuestos a Dios. Creemos que el Señor nos va a usar para levantar un ejército grande en extremo. Un ejército que pelee la batalla de Dios, y que en este último tiempo venga un gran avivamiento para la más grande cosecha de almas. Porque si el Señor viene ahorita, mucha gente se pierde. Hay mucha gente que no conoce el Evangelio. Y para esto viene un gran mover de su palabra, ¿verdad? Un avivamiento grande donde vendrán multitudes a los pies de Cristo. Pero ¿saben, mis amados, quiénes van a ser usados? Un pueblo avivado, un pueblo que proclama, un pueblo como Ezequiel, ¿verdad que sí? Para poder llevar las buenas noticias, el precioso evangelio de las inescrutables grandezas del poder de Dios a toda criatura, y que no deje de predicarse el evangelio, y que todo mundo sepa que Jesucristo es el Señor, ¿verdad que sí? Así que Dios es bueno. Y bueno, la palabra nos habla ahí muy clara, y dice el versículo 14 de ahí de Ezequiel. Mire cómo proclamó Ezequiel: la oreja en el cielo y la boca en la tierra, y pondré mi espíritu en ustedes, y van a vivir. Y te voy a hacer reposar sobre vuestra tierra, y sabrás que yo, Jehová, ¿qué dice? Hablé y lo hice, dice Jehová. Yo lo hablé y yo lo hice, dice Jehová. Vamos a lo mismo, lo oí en el cielo, pero se hace en la tierra. Y nosotros somos esos instrumentos para que se pueda realizar en esta tierra. Hablar la palabra, proclamar la palabra. El principal significado de profetizar, más que predecir, es proclamar la palabra que salió de la boca de Dios. Decirle al que está desanimado: levántate, Jehová no ha acabado contigo, levántate, Dios tiene buenos planes. Eso es más que profetizar y estar diciendo secretos. El profetizar es proclamar, es soltar el ruach de Dios, es decirle al muerto que se levante en el nombre de Jesús, al que está deprimido, desanimado, al que ya no tiene esperanza. Amén. Eso es verdaderamente el don profético.
es hablar la palabra de Dios y que salga el soplo de Dios de nuestra boca. Eso es que se escuche en el cielo y se suelte en la tierra. Y para esto, mis amados, nosotros tenemos que ministrar a Dios. Mire el reto de que cada vez que se enseña aquí haya una enseñanza que salga, no solo la enseñanza, sino el poder de su presencia. Que cuando se cante aquí, no solamente se cante por cantar, sino que se lleve a las personas a una unción profética en donde se proclame y pueda ser ministrado el Espíritu. Es un reto porque Dios desea eso. Dice la palabra, ¿sabe qué dice la Biblia? El que profetiza edifica la iglesia. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 14, 4. Mire lo que dice la palabra. 1 Corintios 14, 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Dice: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, ahora la riqueza de una persona que proclama y profetiza no se queda en alguien individual, sino que edifica a todo el cuerpo de Cristo. Porque el ruach que sale, lo que proclama, es verdaderamente fuerte y poderoso, dice la palabra del Señor. Así que profetizar es proclamar, hablar de parte de Dios, teniendo a Dios como el contenido, ¿verdad? Para ministrar a los oyentes y conducirlos a Él. De tal manera, amados, este es el reto. Si queremos que esto sea una realidad, tenemos que tener reuniones llenas del poder de Dios. Nuestros servicios deben ser llenos de la presencia de Dios. Todas las actividades deben ser llenas de la presencia de Dios para que las personas reciban verdaderamente el soplo divino y puedan ser ministrados. De hecho, la Biblia nos dice, amados, que nosotros debemos ser ministros competentes. ¿Sabe usted qué es un ministro competente? Es aquel que proclama la palabra, predica la palabra y es instrumento de dar vida al que está muerto. Y es un instrumento del soplo divino. Eso es un ministro competente. Eso es, y desea el Señor que nosotros seamos ministros competentes. Todas las actividades de la iglesia deben de transmitir e impartir a Dios poderosamente en la vida de las personas que vienen a la iglesia. Todas. Reuniones de varones, de jóvenes, de mujeres. Debe de salir las mujeres decir: salgo llena. El varón, los jóvenes salimos llenos. Estuvo el servicio lleno de la presencia de Dios. Estuvo la vida de Dios aquí. Venía yo triste, desanimado, confundido, perdido. Ya no sabía ni qué ni cómo me llamaba. Y ahora salgo con un nuevo ánimo. La vida fluyendo en mis huesos, en mi cuerpo, en mis entrañas. ¿Verdad? Porque las actividades fueron llenas del aliento de Dios, ¿verdad que sí? Así que nosotros debemos comprender eso, que debemos ser instrumentos de Dios. Mire, leía algo muy importante, decía que dice: cuando estudiamos la palabra de Dios debe ser como una inhalación. Dice que cuando la estudiamos debe ser así como, y dice, y cuando la enseñemos como una exhalación. O sea, está hablando de lo que es el viento, el espíritu en nuestra vida. Sería como, ahora sí, como exhalando y inhalando a Dios. De esta manera vivir la vida del espíritu. ¿Qué reto tenemos? ¿Qué reto tenemos de buscar al Señor, de buscar el viento de Dios y decir: Señor, lo que sale de mi boca, si no viene de ti, yo necesito que no solo salgan palabras, sino que salga tu presencia, para que las personas reciban de parte tuya lo que tú les quieres dar. Ezequiel, amados, profetizaba. Cuando él lo hacía, él soplaba sobre los huesos secos. Ezequiel sopló y les envió el viento, les envió el aliento y les envió el Espíritu de Dios. Amados, debiéramos nosotros soplar sobre las personas y que reciban el Espíritu de Dios. Nosotros debemos soplar y que reciban el viento de Dios. Nosotros debemos soplar y que ellos reciban verdaderamente ahora sí que la vida de Dios. Mire lo que dice Ezequiel 37:10. Mire, hablando de este mismo espíritu que Ezequiel impartió. Qué manera de ser usado este profeta. Y dice: y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies y un ejército grande en extremo. Lo habíamos leído ahorita. Y luego el versículo 37:12. Mire, vamos al 12. Por tanto le dijo a Ezequiel el Señor: profetiza, proclama, dile: así ha dicho Jehová el Señor.
yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de las sepulturas y los traeré a tierra de Israel. 14, vamos viendo el 14 también. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los haré reposar en vuestra tierra, y sabrán que yo Jehová hablé, lo hice, dice Jehová de los ejércitos. Amados, esta palabra que viene aquí en espíritu es la palabra hebrea que se llama ruaj, que se traduce como viento, aliento o espíritu. Porque Dios es grande, Dios es poderoso. El Señor habla y nos dice, así como el Señor me dijo que lo hiciera, así lo he hecho, porque yo soy Jehová el Todopoderoso. Dice la palabra del Señor, amados, en este tiempo el Señor quiere que nos movamos como habla Mateo capítulo 16, 18. Hay una manera que el Señor nos habla en Mateo 16, 18 y nos dice, yo te di una autoridad para soplar. Mire lo que le dijo el Señor a Simón Pedro. Y también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, porque escrito está. Nos está diciendo, hay una autoridad para que tú puedas mover todos los movimientos espirituales. Tienes una autoridad para hablar, una autoridad para decirle al que está caído. Miren, amados, le voy a decir algo. Hay una porción de la palabra que dice, a los que les remitieren los pecados les serán remitidos, y a los que les retuvieren les serán retenidos. ¿Qué significa? Esa palabra significa, amados, cuando una persona está atormentada por la culpa, dice la Biblia antes de ese pasaje, confesaos vuestros pecados unos a los otros para que sean sanados. Esta porción de la palabra está diciendo, cuando una persona venga y se abra contigo y te diga, mira, vengo que usted me ministre, yo he fallado delante de y he hecho esto, la persona se confiesa, tú le escuchas, tú le ministras, no, pues mire, sí, le estoy escuchando. Usted le ministra la palabra, le ministra el arrepentimiento, ora por él o por ella, ¿verdad? Que se arrepienta, que confiese a Cristo, y le ministra la palabra para que se ponga cuentas con Cristo, ¿verdad que sí? Esa persona en ese momento necesita que usted haga lo siguiente. Dice, a los que les remita los pecados les serán remitidos, a los que les retenga les serán retenidos. Es increíble cuando usted entiende la autoridad que Dios le ha dado y usted se para y es el rush de Dios y le dice, por cuanto te has arrepentido, por cuanto has confesado a Cristo, yo te remito tu pecado y se desarraiga la culpa de tu vida ahora en el nombre de Jesús. Digo que eres perdonado, eres perdonada, porque la gracia te cubre en el nombre de Jesús. Amados, es increíble, se va el espíritu de condenación así. Por la palabra que tú soltaste de remitirle. ¿Qué es remitir? Se lo remueves y le anuncias que por cuanto confesó su pecado, que por cuanto se arrepintió, tú como siervo, sierva de Dios, le dices, perdonado eres desde los cielos. No es que tú lo perdones, sino que le anuncias la palabra que dice que cuando nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Amén. Pero cuando lo proclamas, la persona recibe la libertad del perdón de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esto es ser instrumento de proclamación para hacer algo delante del Señor. Y eso es un detalle. Imagínese cuando usted ministra la palabra y le dice, mira, el Señor te sana, yo te vengo a dar esta palabra, el Señor te libera, viene un tiempo nuevo para ti, verás que viene una nueva oportunidad, y usted es un instrumento de anunciación de los buenos propósitos de Dios. Y cuando usted se deja usar, el soplo de Dios llega y la vida de Dios llega a esa persona, y la persona dice, tengo un ánimo porque vino tal hermano, tal hermana, tal persona, me dio una palabra de ánimo. Lo que pasó es que sopló vida, sopló en la palabra del Señor y recibió el ánimo que necesitaba recibir en ese momento. Nuestra experiencia espiritual, amados, debe ser que nuestro interior debe soplar la vida de Dios. Mire lo que dice el versículo 37:7 de Ezequiel, como dice, porque yo quiero leer un poquito de eso, dice, profeticé pues, dice, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso.
Aquí, amados, yo quiero que usted vea esto porque a mí me daba ternura esta porción. Dice que Ezequiel, la primera vez que profetizó, que es en el versículo 7, dice que cuando profetizó se oyó un ruido y un temblor. Y yo decía, bueno, Señor, ¿y aquí qué, Señor? Dice, hubo un ruido y un temblor y todos los huesos se juntaron. ¿Sabe qué, amados? Recuerde usted que los huesos secos es un pueblo que Dios está levantando. Y ¿sabe qué? Aquí veía yo y me dio una ternura porque decía, así son nuestros servicios. Son ruidosos, ¿verdad? Son ruidosos. Y eso viene a representar exactamente cuando los huesos hicieron ese ruido, ¿verdad? Y se juntaron hueso con hueso. Dice que hubo un temblor, hicieron ruido, porque los servicios llenos de gozo están llenos de algarabía. Y que se hace ruido, claro, por eso hicieron ruido los huesos, porque hay algarabía, al gozo, porque el Señor nos salvó, porque tenemos alegría, porque el Señor hizo de nosotros algo nuevo. Así debe ser cuando nosotros nos gozamos en la presencia de Dios. Amados, que nuestros servicios también hagamos ruido, ¿verdad? Usted sabe, amado, lo que escuché. Mire, en estos días escuché algo increíble. ¿Sabe qué me dijeron? Porque recuerde que los pastores estamos moviendo el asunto de que nos permitan tener servicios presenciales. No podía creer lo que me dijeron. Y le dije yo a los pastores, oye, ¿por qué no nos dejan reunirnos? ¿Por qué no nos dejan congregarnos? Y me dijo, le digo la verdad, pastora, ¿qué nos dijeron en gobierno? Es que los hermanos son muy gozosos y están, aleluya, y escupen y contagian el COVID. Y me dio mucha risa. Entonces, por ruidosos, relajientos y toda la algarabía que tenemos, eso somos gente de peligro. Que porque escupimos, cuando el que nos salpica la saliva porque estamos, aleluya, gloria a Dios, y que ese es el riesgo mayor. Entonces dije, bueno, los pentecostales pues tienen más riesgo, ¿verdad? Porque somos más ruidosos. Y yo no podía creer que eso me dijeron, que porque en los servicios somos ruidosos. Pero mire, ¿sabe qué? Cuando profetizó Ezequiel, los huesos hicieron ruido. Hicieron ruido, ¿verdad? Y nosotros también, en nuestros servicios también debemos hacer ruido. No se preocupe, ¿verdad? Cuando nos den permiso, que no tenga miedo que se nos salga la saliva, ¿verdad? Que va con COVID y que nos contagiemos, y que por eso los servicios tienen que ser tranquilos y que por eso no nos dejan, porque somos muy gozosos, muy saltarines y contagiamos con nuestro asunto, ¿verdad? Pero bueno, Dios es grande. Así nosotros también hacemos ruido como estos huesos, ¿verdad que sí? Mire lo que dice el Salmo 95 versículo 1, hablando de ese gozo. ¿Verdad que estamos gozosos? Claro que sí. ¿Cómo no saltar de gozo y aclamar al Señor? Dice, venid y aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Sabe qué es júbilo? Saltando de gozo. Clamemos a la roca de nuestra salvación. ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no saltar? Si el Señor ha sido bueno, ¿verdad? Así que mire lo que dice también el Evangelio de Juan, versículo 20-22. Dice la palabra, y habiendo dicho esto, dice Jesús, Juan 20-22, reciban el Espíritu Santo. Y el Señor sopló. Mire, Jesús sopló, ¿se fija? Dice, habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo Jesús a sus discípulos, reciban al Espíritu Santo. Esto es ser ministros competentes. ¿Usted quiere ser un ministro competente del nuevo pacto? Déjese usar así, de esta manera. Sople, ministre, imparta. Sea un instrumento de vida para que nosotros podamos ser verdaderamente usados. Segunda de Corintios 3:6. Mire lo que dice el Señor en cuanto a ser ministros competentes. Segunda a los Corintios 3:6. Dice la palabra del Señor así: el cual nos hizo a sí mismo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Está hablando el Señor acerca, obviamente, de que el Señor nos ha hecho, dice, yo si te voy a usar, vas a ser un ministro competente. No vas a ser un entretenedor. No somos, amados, entretenedores, no somos teatreros, ni caricaturas, ni somos bufones. Somos instrumentos y ministros competentes del nuevo pacto.
¿verdad? Para que la vida de Dios fluya a través de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Así que nosotros, amados, tenemos que saber que cuando entre el aliento al valle de los huesos secos, que están secos en gran manera, viven y se ponen de pie para formar un ejército. Nosotros tenemos que hacerlo con nuestro espíritu y se requiere entrega. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu y escuchar hablar al Señor para que nosotros podamos, Señor, hablar lo que tenemos que hablar. Mire lo que dice 1 de Juan 5, 14, 15, hablando de esto mismo, amados. Fíjese lo que dice el Señor. 1 de Juan 5, 14 y 15. Qué bonita palabra, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire el 15, versículo 15. Y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sabe por qué, amados? Porque nosotros hemos escuchado la voz de Dios. Yo quiero que en esta hora usted se ponga de pie y vamos a ministrar. Mire lo que dice la palabra en este versículo del Evangelio de San Juan 5:28. Dice la palabra del Señor en el Evangelio 5:28, es Juan 5:28, por ahí mi Michelle hermosa. Mire lo que dice el Señor aquí. No te maravilles de esto, dice el Señor, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amados, el Señor desea que seamos verdaderamente llenos de la presencia de Dios. El Señor desea hacer de nosotros instrumentos y ministros competentes. Tenemos el reto de entregarnos más a Dios, amar más a Dios y soplar vida, soplar. Decirle a las personas: reciban la vida de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que su Santo Espíritu le dé vida a nuestro espíritu. Las cargas que podamos traer, que podamos tener, el Señor las toma ahora. Pero ¿sabe qué? Necesitamos el ánimo y la vida de Dios. Amados, el Espíritu está tan dispuesto, el Señor es tan generoso. El Señor dice: mi Espíritu está a tu disposición. Pero a veces estamos tan cargados, agobiados y perdemos el oído de Dios. No oímos lo que Él nos quiere decir. Es el tiempo de entrar a la vida del Espíritu. Necesitamos beber de su presencia. Tu cuerpo necesita vida, tus órganos, tus huesos. ¿Verdad que sí? Cierra tus ojos. Necesito vida. Que la salud divina, la sanidad divina fluya por medio del Espíritu. Señor, dale vida a mi cuerpo, dale vida a mi vida. Renueva mi mente, vivifica mi espíritu. El Señor lo quiere hacer. Así es. Estamos listos. Estoy listo. Sopla Espíritu. Estoy listo, Señor. Verías lo que solo puedes tú. Solo tú puedes hacerlo. Sopla Espíritu. Sopla, Espíritu de Dios. Muévete. Estamos listos. Sopla Espíritu. Verías. Sí, Señor. Hazlo, Señor. Que solo puedes tú. Sopla Espíritu.
listos para ti. Viento de Dios, tocando tu mente, tocando tus pensamientos, tocando tu mente, Señor, ahora. El orden en mis pensamientos, ahora. Sopla, Así es, sopla, Espíritu de Dios. Librando nuestra vida. Porque tenemos la mente de Cristo. Y lo que va a ser nuevo en tu vida será la obra del Espíritu. Sopla,
Estamos listos. Sopla Espíritu. Hazlo, Espíritu de Dios. Estamos listos, Señor. Ven y Haz lo que solo tú lo puedes que hacer. solo puedes tú. Sopla Espíritu. Solo tú lo puedes hacer. Muévete. Sí, Señor. Estamos listos. Sopla Espíritu. Harías lo que solo puedes tú. Esta es la obra del Espíritu Santo. Estamos listos para lo que el Espíritu Santo va a hacer. Él va a venir y hacer lo que Él quiera hacer. Y será solamente la obra de Él. Estamos listos para lo que viene, ¿verdad que sí? Haz conmigo lo que quieras. Estamos dispuestos. Amén. Le bendecimos en esta hora. Gracias a cada uno de ustedes que nos siguieron a través de las redes. Reciba un abrazo muy fuerte, reciba esta palabra. Hablamos vida sobre usted. Usted se levanta para estar expectante a lo que el Espíritu Santo hará dentro de muy poco tiempo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos, nos despedimos. Reciba un abrazo muy fuerte. Bendiciones del cielo. Aleluya, aleluya.